Hermanos queridos, nuevamente vamos a abrir las Escrituras, como lo hacemos cada domingo, como lo hacemos cada reunión que tenemos la oportunidad de congregarnos y compartir las Escrituras. En este caso, sabemos que los días domingos estamos hemos empezado a estudiar la epístola a los romanos, así que sea el Señor el que nos esté guiando. Estamos en el capítulo 1 de la epístola a los romanos. Hoy nos toca desarrollar los versículos 16 y 17. Pero les invito que, si ya hemos abierto nuestras Biblias, leamos desde el versículo 1. Total, no son muchos versículos, para contextualizar lo que es la enseñanza que el Señor nos ha puesto hoy para compartir. Comenzamos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Versos 16 y 17, que son los versículos en cuestión para esta mañana. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Creo que he tenido la gran bendición de poder, con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, desarrollar estos versículos. ¿Por qué? Porque este es el corazón de la epístola. Creo que los versículos 16 y 17 son el corazón y el tema central de la epístola. Más allá que tenemos distintos subtemas, ¿sí? Pero para mí, interpretación personal, es la esencia de esta epístola a los romanos. Dice el apóstol, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Sin lugar a dudas, ayer cuando oraba, desde antes de ayer que empecé con la ayuda del Señor a preparar esta enseñanza y el desarrollo de estos dos versículos, uno por allí dice, son dos versículos nomás, es fácil. El versículo 16, hermanos, qué lucha, porque tanta información, tanta palabra que el Señor te da, que cómo haces para súper sintetizar y poder compartir aquí en la mañana lo esencial, tal vez la idea central o lo más importante de toda la información que podemos encontrar en este versículo.
A mí me conmueve la expresión del apóstol Pablo. Dice, porque no me avergüenzo. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles, que puede ser la traducción de griegos. Fíjense ustedes, hoy en la actualidad muchas veces nos avergonzamos de predicar el Evangelio. Muchas veces como que estamos allí pendientes de que hay ojos que constantemente nos están viendo y sentimos vergüenza, pudor de que se enteren que somos cristianos. Tal vez en algún momento le ha pasado, gloria a Dios si no le pasa, pero creo que a todos en algún momento, cuando al poco tiempo que nos convertimos a Cristo, nos ha sucedido. A mí me ha sucedido. Gloria a Dios, a ustedes no les ha sucedido. Y qué importante aquí lo que dice el apóstol. No me avergüenzo del Evangelio, o sea, de la buena noticia. De la buena noticia. Pero antes de desarrollar estos versículos, yo me encanta dividir o separar temitas allí en cada versículo, ¿no? En el versículo 16, lo primero que vemos es el poder de la palabra de Dios, porque el Evangelio es palabra de Dios. Vemos en acción el poder de la palabra de Dios. Otro tema que encontramos allí, o algo importante para destacar, que el Evangelio es universal. El Evangelio es para todos. No es para unos sí, para otros no. Que hay personas que creen y hay personas que no creen, eso es una realidad. Pero el Evangelio es universal, es para todos. Una palabra cortita que es protagonista en la palabra de Dios, en las Escrituras, la fe está presente. Está presente aquí la fe. Pero también fíjense lo que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué tenemos aquí? Una promesa divina. Tenemos promesa y salvación, sin lugar a dudas. Y es tan importante esta palabra salvación, que de esta palabra, fíjense ustedes que existe una doctrina, lo que es soteriología, que es una materia que ya la hemos estudiado. Pero también vemos la justicia de Dios presente. Y en el versículo 17, fe y justicia de Dios, vemos, ¿no? Pero fíjense ustedes, me quiero detener porque tuve que tomar nota exhaustivamente de distintos detalles para no olvidarme, porque ustedes saben, los que ya me conocen de años, que mi memoria no es mi mejor atributo. Entonces tuve que tomar nota exhaustivamente de detalles que quería compartir con ustedes hoy, ¿no? Pablo dice que no se avergonzaba del Evangelio, porque el Evangelio es el mensaje de Cristo, es el mensaje de salvación. Es el mensaje que ayuda a las personas a que sean rescatadas de la mugre, de la oscuridad, de las tinieblas donde estaban y sean trasladadas a la luz. Pablo no se avergonzaba. ¿Por qué no se avergonzaba? Porque el Evangelio es un mensaje de salvación. Porque el Evangelio es un mensaje poderoso. Porque el Evangelio tiene tanto poder que cambia vidas, transforma vidas, hace nuevas las vidas de las personas. Y también porque el Evangelio es para todos. Entonces, por eso, así como el apóstol Pablo no se callaba y predicaba el Evangelio, debemos tomar ese ejemplo de nosotros también, evangelizar sin ningún problema. Ahora hay una cuestión. Muchas veces nos concentramos en nuestras limitaciones, que sin lugar a dudas son muchas. Yo tengo muchas limitaciones y cada uno de nosotros tenemos limitaciones. Y cuando nos concentramos en las limitaciones personales de cada uno, es cuando fracasamos como hijos de Dios en no cumplir con la gran comisión que Él nos ha asignado. Hermanos, en vez de concentrarnos en nuestras limitaciones, enfoquémonos en el poder de Dios. Porque nosotros predicamos el Evangelio, pero el poder para salvar, el poder para rescatar, es de Dios. Es tarea de Él. Nuestra tarea, nuestra función es predicar el Evangelio. Y el Espíritu Santo es el que obra, ayudándole a las personas a que entiendan que todos somos pecadores, que todos estamos separados, enemistados con Dios, que todos necesitamos reconciliarnos
Dice la palabra que el Espíritu Santo se ha quedado, está aquí en la tierra ¿para qué? Para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Así que, hermanos, no pensemos que nosotros tenemos que salvar a las personas. No, el que salva es Dios. Nosotros lo que tenemos que hacer es predicar. Y de lo demás se encarga el Señor. Y vaya que el Evangelio tiene poder. Allí, 1 Corintios 1:18 dice que el Evangelio es poder de Dios. Y así en varios versículos podemos encontrar que el Evangelio es poder de Dios. No son solo palabras, es poder de Dios. Pero repetimos lo que dice el versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente. ¿Por qué el judío primeramente? ¿Se lo preguntó alguna vez? ¿Por qué el judío primeramente? Yo aquí puse, allí subrayé. ¿Por qué el mensaje fue ante los judíos? Porque por más de 2000 años fue el pueblo hebreo un pueblo especial para Dios, y lo sigue siendo. Desde que Dios escogió a Abraham, ¿sí?, y le prometió grandes bendiciones a su descendencia, eso lo podemos ver en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Hay muchos versículos que lo van a tener de tarea en la casa, ¿no?, porque no los vamos a leer todos por amor al tiempo, pero léanlos en sus hogares. Pero a partir de allí, Jehová de los ejércitos, Dios Padre, bendijo al pueblo de Israel como su pueblo escogido. Pero no los escogió porque se lo merecieran, Miren ustedes lo que dice la palabra de Dios. Vayamos a Deuteronomio, por favor, capítulo 7. ¿7? Deuteronomio capítulo 7, sí. Deuteronomio capítulo 7, versos 7 y 8. Deuteronomio 7, 7, 8 dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. No los eligió porque fueran los mejores o porque se lo merecieran. Deuteronomio, pero vamos 2 capítulos más adelante, capítulo 9. Capítulo 9, allí el versículo 4. Al 6 dice: no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo: por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja delante de ti. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones. Tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de servir eres tú. Entonces, Dios no escogió a los hebreos porque lo merecieran, sino porque Él así lo dispuso. Porque Él así lo quiso. ¿Saben por qué? Para mostrar su amor, para en ellos mostrar su misericordia, para enseñarles a ellos y prepararles para que recibieran al Mesías prometido, para que esperaran la primera venida del Señor. Los escogió no porque Dios tenga favoritos, sino para que el mundo conociera su plan de salvación. Porque el pueblo de Israel estaba en la tierra para glorificar a Dios y para transmitir el amor, el poder de Él. ¿Saben qué? Dijimos recién que Dios
no tiene favoritos. Y Dios conocía el corazón de la descendencia de Abraham y sabían que eran más rebeldes, más inconstantes, más insolentes para pecar que cualquier otra nación, tal vez. Y los escogió para glorificarse en el pueblo de Israel. Hay un ejemplo claro, que lo hemos leído varias veces, allí en Éxodo, por ejemplo, que cómo el pueblo de Israel fue liberado por Dios a través de Moisés y de Aarón, fue liberado de la esclavitud en Egipto. Todos hemos leído este relato, esta historia, lo hemos estudiado tal vez, ¿no? Y vemos allí el poder de Dios haciendo milagros, haciendo señales para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Y estuvo con el pueblo de Israel durante todo el peregrinaje en el desierto. Hizo grandes señales, como por ejemplo dividir las aguas del Mar Rojo para que cruzara el pueblo de Israel. En fin, a pesar de todo lo que Dios hizo, sabemos que muchos de ellos rezongaban y se quejaban y como que anhelaban y añoraban volver a la esclavitud, por un poco de comida tal vez. Y sabemos que cuando en la palabra de Dios leemos la palabra Egipto es símbolo del pecado. Así como el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud en Egipto, nosotros, la iglesia de Cristo, un día, por la obra de Cristo, por los méritos de Cristo, fuimos liberados del Egipto del pecado, fuimos liberados del dominio del pecado, el dominio de las tinieblas. Y muchas veces nosotros también somos muy parecidos al pueblo de Israel, que añoramos el pasado, añoramos alguna cosa que hicimos o alguna vivencia que tuvimos y como que por allí en nuestra mente como que hasta nos deleitamos en recordar alguna vivencia de cuando estábamos sin Cristo en nuestras vidas. ¿Y por qué somos tan parecidos al pueblo de Israel? Porque el pueblo de Israel, a pesar de la gran bendición que había tenido, las grandes señales que Dios había hecho, ellos constantemente se olvidaban de las bendiciones que habían recibido de Dios. Constantemente se olvidaban. Era algo cíclico, era algo periódico. Se olvidaban de las bendiciones que habían recibido de Jehová y pecaban. Eran disciplinados, eran corregidos, sufrían la disciplina, se volvían a enderezar, pasaba un tiempo determinado y nuevamente volvían a pecar. ¿Nosotros no somos parecidos, iguales o peores? No me responden, por supuesto, pero es para pensarlo. Qué lástima si pensamos que somos mejores el pueblo de Israel. Si hay un corazón que está pensando que somos mejores, superiores que el pueblo de Israel y que no somos tan pecadores, allí hay mucho orgullo, hay mucho ego, hay mucha soberbia. Quiera Dios que no sea así, que entendamos que verdaderamente somos tan o peores pecadores que el pueblo de Israel. Hermanos queridos, Marcos 8:38, por favor. Marcos 8:38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Otra traducción lo expresa así, sabemos que es el Señor Jesucristo el que habla aquí, y dice: si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Hermanos, no nos avergoncemos del Evangelio, porque cuando nos estamos avergonzando de predicar el Evangelio, nos estamos avergonzando del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. ¿Qué está haciendo el Señor Jesucristo aquí? Nos está confrontando con una elección.
Una elección, la elección del Hijo de Dios, que es no avergonzarse de testificar de Cristo, de hablar de su amor, de hablar de quién es Él. Porque cuando nos avergonzamos de hablar del Señor, de cierta forma lo estamos rechazando, lo estamos negando. ¿Y saben qué? En el día del juicio tal vez esa persona o esas personas que niegan el Evangelio, que niegan el Señor, que no les da vergüenza hablar, en el día del juicio se van a dar cuenta y tal vez sea demasiado tarde. Y usted me dirá, pero los creyentes no vamos al juicio, no vamos a ser juzgados. Exactamente. Exactamente, es así. Entonces, como hijos de Dios, como cristianos, sabemos que no nos debemos avergonzar del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Hijo de Dios no se avergüenza del Evangelio, mucho menos del Salvador. El Hijo de Dios habla, el Hijo de Dios no se calla, el Hijo de Dios no deja pasar la mínima oportunidad, la mínima posibilidad para entablar diálogo con una persona y presentarle a Cristo, y presentarle su plan de salvación. Como decía Michael recién y muchas veces repetimos, podemos estar reunidos aquí, podemos estar sentados aquí, podemos asistir a las reuniones, podemos participar en la cena, pero hay muchos detalles a tener en cuenta que nos identifican cuál es nuestra esencia. Si verdaderamente estamos en la nueva naturaleza o todavía en la naturaleza pecaminosa. Los que asisten en los días miércoles a las reuniones estamos hablando de la carnalidad o de la inmadurez espiritual. Y está relacionado con eso, ¿no? Es para pensarlo. Porque un hijo de Dios quiere contar qué es lo que Cristo ha hecho en su vida. Un hijo de Dios no se avergüenza. Porque el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía o de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio para predicar el Evangelio. Vamos a desglosar un poquito algunas expresiones de este versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Y Pablo tenía autoridad para decirnos que no se avergonzaba del Evangelio. Tenía autoridad para decirlo. ¿Saben por qué? No solo por esa conversión, por ese encuentro personal que tuvo con el Señor en el camino de Damasco, que fue algo único, algo realmente sobrenatural, sino por lo que padeció a causa del Evangelio Pablo. No vamos a leer los versículos, pero yo se los voy a mencionar. Pablo decía que no se avergonzaba del Evangelio cuando fue encarcelado en Filipos, Hechos 16, versos 23 y 24. Dijo que no se avergonzaba del Evangelio cuando fue echado de Tesalónica, Hechos 17, 10. Fue sacado a escondidas de Berea, Hechos 17, 14. Fue vituperado en Atenas, Hechos 17, 32. Fue juzgado como insensato en Corinto, 1 Corintios 1, 18 y verso 23. Fue apedreado en Galacia, Hechos 14, 19. Naufragó, fue mordido por una serpiente. ¿Cuántas cosas, no? Seguramente Pablo seguía sosteniendo hasta sus últimos días la expresión esta que leemos aquí, que él no se avergonzaba del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. A pesar de todas las cosas que le sucedieron a Pablo, él se podría haber acobardado, se podría haber amedrentado, podría haber claudicado, podría haber tirado la toalla, como decimos, pero no. Él siempre se mantuvo expectante y firme de predicar el Evangelio, en este caso a los hermanos en Roma y a todos los lugares donde Pablo concurrió como misionero y que no solo predicó el Evangelio, sino también que fundó iglesias. Hermanos, nada de lo que le sucedió a Pablo lo acobardó.
ni hizo que dejara de predicar el Evangelio con denuedo. Y muchas veces la repetimos a esta palabrita denuedo y tal vez ni sabemos lo que significa denuedo. Denuedo quiere decir con valor, con energía y con decisión. Y es lo que Pablo hacía. Predicaba el Evangelio con valor, porque había que tener valor para predicar el Evangelio en aquella época, en aquella cultura. Lo hacía con energía, pero también con decisión. No dudaba, predicaba el Evangelio. Y podemos hablar mucho más, pero con la ayuda del Señor tratamos de ser objetivos para no extendernos demasiado. Después encontramos la palabra poder, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. La palabra poder es la palabra griega dunamis, ¿sí? De allí proviene la palabra dinamita. Poder se traduce como fuerza, porque el Evangelio, hermanos queridos, la palabra de Dios y el Evangelio es eficaz. ¿Por qué? Porque viene cargado con la omnipotencia de Dios. Porque lo declara el apóstol. El Evangelio es poder de Dios. Éxodo capítulo 15, por favor, acompáñenme a la lectura de la palabra, de las Escrituras. Éxodo 15, verso 6. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. En otras palabras, dice: tu mano derecha, oh Señor, es gloriosa en poder. Tu mano derecha, oh Señor, aplasta al enemigo. Deuteronomio 32, por favor. Deuteronomio capítulo 32, verso 39. Dice así, Deuteronomio 32, 39. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. La otra traducción lo dice así: miren ahora, yo mismo soy Dios, no hay otro Dios aparte de mí. Yo soy el que mata y el que da vida, soy el que hiere y el que sana. Nadie puede ser librado de mi mano poderosa. Hermanos, solo el poder de Dios tiene la capacidad, la fuerza para vencer la naturaleza pecaminosa del hombre. Solo Dios tiene ese poder. Muchas veces nos ha tocado hablar con personas que sin Cristo en sus vidas y que presentan una determinada situación, y cuando vos les hablas del Evangelio, dicen: sí, pero yo tengo fe. Pero ¿fe en quién tenés? No, yo tengo fe en que todo va a salir bien, yo he salido un montón, voy a salir de esta también. Y cuesta tanto ayudarles a entender que la fe que debemos tener no es en nuestras capacidades, sino en el poder de Dios. Que primero, toda persona que no se ha reconciliado con Dios lo que necesita es ser reconciliada con Él. Porque solo no nos podemos salvar, solo Dios tiene poder para salvarnos. Hermanos, entendamos esto, que solo el poder de Dios puede vencer la naturaleza pecaminosa del hombre y darle una vida nueva, como en el caso nuestro. Cuando corrimos a las manos del Señor en busca de perdón, en busca de consuelo, en busca de ayuda, Él nos recibió, no nos echó fuera. Nos recibió, nos perdonó, nos sanó, nos restauró y cada día sigue transformando nuestras vidas. Romanos 5, 6, por favor. Romanos capítulo 5, verso 6. Romanos 5, 6 dice: porque Cristo
cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. En otras palabras, el apóstol nos dice que cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros. Romanos 8, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Lo leemos en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él, Dios, envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Pero no nos olvidemos lo que dice Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Todo es poder de Dios y es regalo de Dios. Muy bien, hemos visto la expresión no me avergüenzo, poder, ahora vemos la palabra salvación. Como decíamos que esta palabra es clave porque se puede traducir como liberación o como rescate, esta palabra, ¿sí? Salvar. Nosotros hemos sido liberados, hemos sido rescatados del pecado. Porque cuando leemos salvación, nos ayuda a entender que el poder del Evangelio libra a las personas, rescata a las personas de la perdición eterna. Nos libra de la ira de Dios, de la ignorancia espiritual. Y no solo eso, de las tinieblas, de las religiones. Sabemos que las religiones son inventos humanos. Entonces, cuando el Evangelio llega a nuestras vidas y experimentamos la salvación, somos liberados, ¿sí? Del castigo eterno, de la ira venidera, del dominio del pecado, de la autoridad de Satanás, pero somos liberados de un montón de cosas también. Hay efectos colaterales. Somos liberados de las tinieblas, de las religiones falsas. Me gustaría que leamos allí un versículo, Colosenses 1.12, por favor. 1.12 o 1.13. Colosenses 1.13. Ya falta menos. Una horita más y estamos. Colosenses 1.13. Lo leo rápidamente. El cual nos ha librado, o sea, el Señor Jesucristo, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino, allí dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino ¿de qué? De su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hermanos queridos, hermanos amados en el Señor, Señor Jesucristo es el que nos rescató del castigo definitivo a causa del pecado. Él nos ha librado de la separación eterna de Dios y del castigo eterno, como decíamos recién. Después encontramos la palabra creer. ¿Qué es creer? Creer es confiar. Creer es tener fe. Creer es tener crédito, poner crédito en una persona, ¿sí? Nosotros tuvimos fe en el Señor Jesucristo. Vamos con el verso 17 y ya estamos finalizando. Y eso que súper sinteticé, imagínense ustedes, esta porción de las Escrituras es para compartirla en varias oportunidades. Romano 1, verso 17. Lo leemos nuevamente, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.
La Nueva Traducción Viviente lo dice así: esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justo ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe, como dicen las Escrituras. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Y fíjense que cuando leía este versículo 17, entendía, y el Espíritu Santo nos ayuda a entender, que en realidad el Evangelio sí muestra el amor de Dios, sin lugar a duda, la entrega del Señor Jesucristo, pero nos muestra cómo Dios es justo para salvarnos y reconciliarnos con Él. Y cómo Dios puede hacernos aptos, ¿sí?, para la vida eterna. Eso lo leemos en los Evangelios también, ¿no? ¿Por qué? Porque al creer en Cristo, al entregar nuestra vida al Señor, al creer en la obra de Él, hermanos queridos, nacemos de nuevo, desde el momento que nos arrepentimos, por supuesto, de nuestros pecados, nos reconocimos pecadores, y a partir de ese momento comienza una buena relación con Dios, como decía Michael en la reflexión, por medio de Cristo. Y somos adoptados como hijos de Dios gracias al mérito de Cristo. El momento que confiamos nuestra vida al Señor, Dios nos declara justos por fe y solo por fe. Al confiar en Dios, por medio de Cristo, obtenemos salvación. Hallamos nueva vida ahora en el presente y vida eterna para siempre. Por eso dice Romanos 5:1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, cuando hablamos de la justicia de Dios, nos estamos refiriendo a esa posición perfecta que Dios da a los que creen en Él. Les hago leer el último versículo, 2 Corintios 5:21. Dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En otras palabras, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado. ¿Lo entendemos a eso? Muchas veces como que tal vez lo pasamos por alto, no le damos la suficiente importancia. Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda o la propiciación por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Por eso, 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron, y todas aquí son hechas nuevas. Después lea los comentarios, porque este versículo también tiene un contenido muy amplio. Hermanos queridos, hay varios versículos, después en su casa léanlo, pero hay tres versículos que yo se los menciono nada más, usted léanlo en su casa. Habacuc, capítulo 2, verso 4, dice que más el justo por su fe vivirá. Gálatas 3:11 dice: el justo por la fe vivirá. Hebreos 10:38 dice: más el justo vivirá por fe. Hermanos queridos, que estos versículos que tal vez no hemos leído, que son varios, en casa nos tomemos el tiempo para leerlos. Tal vez ya los haya leído, los haya estudiado. Léalo de nuevo. Leámoslo de nuevo. Y recordemos, por favor recordemos esto, que no es suficiente conocer el Evangelio. No es suficiente conocer el Evangelio. Debemos dejar que el Evangelio transforme nuestras vidas cada día y permitir que Dios nos impacte completamente con la autoridad de su palabra para que seamos transformados. ¿Cómo? Siendo fieles imitadores del Señor Jesucristo y aprendiendo de Él. Por algo Él en Mateo 11:29 dijo, ¿qué dijo? Lo leemos. Mateo 11:29. Se lo leo yo rápidamente, no se preocupen. Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Claramente aquí se refiere a la salvación, a ese yugo que muchas personas llevan en sus hombros
tratando de buscar los medios, haciendo los méritos para obtener la salvación. El contexto en realidad de este versículo va por ese lado, pero yo rescato la expresión del Señor que es literal. Aprendamos de Él, del Señor Jesucristo, porque Él es manso y humilde de corazón. Dos características de nuestro Salvador que deben ser nuestras características, hermanos. Pero para eso primero, como dice Santiago 4:7, tenemos que haber sometido nuestra vida a Dios. Oramos. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por esta porción de tu palabra que hemos podido compartir. De forma limitada, Señor, por amor al tiempo, por respeto al tiempo, a los compromisos, a las obligaciones de los hermanos, las obligaciones familiares. Pero tú sabes que cada uno de estos versículos, Señor, que tú nos has ayudado a meditar, Señor, tienen un amplio contenido y un profundo contenido, Señor, y una gran aplicación para nuestras vidas. Ayúdanos que esto poco que tú nos has mostrado por tu gracia, Señor, lo meditemos. Ayúdanos verdaderamente a entender que es palabra tuya, que eres tú el que nos has hablado, Señor, por medio de este humilde e inservible siervo tuyo, Señor. Ayúdanos en esta mañana a examinarnos, Padre, a no avergonzarnos del Evangelio. Sabemos que el supremo ejemplo que nosotros debemos tomar es el de tu Hijo, nuestro Salvador, el Señor Jesús. Pero también en la Biblia, en tu palabra, han quedado plasmados algunos ejemplos de siervos tuyos para imitar, como el caso de Pablo, Señor. Que cada uno de nosotros podamos decir con palabras sinceras y de corazón profundo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Señor, ayúdanos a no olvidarnos que por medio de Cristo fuimos reconciliados contigo, pero tú nos has dado una gran responsabilidad, que es el ministerio de reconciliación a nosotros, a tu iglesia, Señor. Y que no es solo para reproducirnos como iglesia, sino, Señor, para que sean más las personas que procedan al arrepentimiento y sean salvas del castigo eterno. Ayúdanos como iglesia, Señor, a ser responsables, a dolernos por las almas sin Cristo, a dolernos por el necesitado, a ser fieles embajadores, fieles representantes tuyos aquí en la tierra, Señor. Como leíamos y como orábamos con los varones antes de comenzar la reunión, que no seamos solamente oidores de tu palabra. Ayúdanos verdaderamente en nuestra fibra más íntima a ser hacedores de tu palabra, para gloria tuya, para bendición de otras personas que te necesitan, como nosotros te necesitábamos, te necesitamos aún. Señor, bendice a mis hermanos amados en esta mañana, bendíceles y protégeles en el regreso a sus hogares. Bendice a nuestros amados hermanos que por razones que solo tú conoces y que algunas también conocemos nosotros no están hoy aquí. Bendíceles, Señor, como nos has bendecido a nosotros. Protege y guarda sus vidas. Provee, Señor, para sus necesidades. Y gracias por tu fidelidad, porque tu fidelidad es eterna. Te alabamos y te glorificamos y te honramos y te damos gracias. En el bendito nombre del Señor Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Señor, le bendiga.